usted recién dijo cuando terminaba su presentación, chivo expiatorio. Y en esto del antisemitismo, esta palabra viene justo, porque si el periodista es un chivo expiatorio, el judío lo ha sido en muchas épocas, no en todas, el chivo expiatorio, porque el antisemitismo no tiene solo la vertiente del judío como chivo expiatorio. El antisemitismo tiene varias vertientes, porque a lo largo de la historia, lo que empezó siendo el chivo expiatorio se va deformando y se va ampliando. Yo creo que el antisemitismo es una parte de un género mucho mayor que es la discriminación. Si nosotros queremos entender el fenómeno del antisemitismo, tenemos que unir todos los conceptos. Si nos quedamos con uno solo, no lo vamos a entender. Los procesos en el mundo, el proceso de la Alemania nazi usó al judío, después de lo que había pasado, con la situación económica y con la deshonrosa firma del tratado para finalizar la Primera Guerra Mundial, utilizó al judío no como chivo expiatorio, sino como enemigo común para aglutinar. Entonces, cuando uno tiene un enemigo común y es fácil llegar, aglutina a toda la población. Si no, no es explicable el fenómeno del nazismo en la cuna de la civilización europea, porque nosotros en nuestro país, cuando trabajamos con Claudio o con lo que era la ITF en todo lo que es el estudio de la Shoah, lo hacemos partiendo de la base de que con la educación, que la gente vea, que la gente se eduque, no va a volver a suceder otra Shoah. Y nosotros decimos, esto no pasó en Eritrea, en Etiopía, donde no había cultura. Esto pasó en la cuna de en el centro de la civilización europea. Entonces tiene que haber otras causas, no solo la educación, la manera de evitar nuevos holocaustos. Nosotros en nuestro país tenemos desde hace tiempo la presencia de grupos netamente antisemitas. Podemos decir tal vez, siendo muy optimista, que la Argentina no es un país antisemita, pero que hay antisemitas, sí hay antisemitas. Y esto viene de toda la historia argentina, pero en época más moderna, de la Semana Trágica de enero, del proceso militar, antes del proceso militar, teníamos la Alianza Libertadora Nacionalista, teníamos Tacuara, teníamos Tradición, Familia y Propiedad. Eran grupos netamente antisemitas que actuaban libremente en nuestro país, con gobiernos democráticos. Después viene lo peor, porque cuando viene el proceso militar, los judíos en la Argentina representaban el 0,5% de la población. 0,5% de la población. Y los desaparecidos judíos fueron el 7% de los desaparecidos totales de nuestro país. 0,5 a 7%. Quiere decir que en esa supuesta y mal llamada guerra, el judío recibía un trato muy especial, y así se veía también, y está reflejado en testimonios de sobrevivientes, el trato especial que recibían los judíos en cautiverio. Pero uno puede decir, bueno, era una dictadura, trataban... No, porque después vino la guerra de Malvinas. Y los judíos fueron a la guerra de Malvinas. Y es sabido por todos el trato especial que recibían nuestros soldados de religión judía. Ahí no había caso de una guerra, de peligro, de conmoción para la sociedad. Esto era antisemitismo puro y sin ninguna justificación. Es que nadie intentó justificar. Nadie intentó justificar.
En nuestro país se da un fenómeno muy especial. Los hechos de antisemitismo en esta época afloran cuando aflora cualquier conflicto en Medio Oriente. Hay un conflicto en Medio Oriente, yo no quiero que muera nadie, no quiero, y ustedes tampoco. Una vida humana para nosotros es la humanidad. Pero muere un chico en la zona de Gaza y acá hay un hecho antisemita de proporciones que todavía nunca lo podemos saber a dónde llega. Hay 300 o 400.000 muertos en Siria. Y esto no hay, hasta silencio de las autoridades de nuestro país. Nadie dice nada. Insisto, es terrible que muera un chico en la zona de Gaza. Pero hay 300.000 o 400.000 que están muriendo en esa época, en esta guerra en Siria, y nadie dice nada. Entonces sí, hay un trasfondo antisemita. Y estos grupos afloran en ese momento, porque cuando se inició la guerra de Gaza, tuvimos un rebrote. Con la guerra del Líbano tuvimos un rebrote del antisemitismo, porque están esperando una cosa de esas para salir solapadamente bajo el rótulo de antisionismo para escupir su veneno antisemita. Porque cualquiera puede no estar de acuerdo con la política de un gobierno. De más está decir que a lo mejor gran cantidad de los judíos argentinos no están de acuerdo con la política exterior del gobierno de Israel. Pero de ahí a cometer este tipo de actos antisemitas, y se reitera en todo el mundo. Cuando atacaron la sede de Chabad Lubavitch ahí en China, que mataron al rabino, que lo único que quedó es un bebé. Nosotros partimos de la base de que seguimos confiando en la educación. Tal vez nos equivoquemos, pero partimos de la base de que la educación debe ser encarada desde otro ángulo. Porque el simple relato de los hechos y reiterar que murieron 1,5 millones de judíos, de niños, en total 6 millones de judíos, no sirve. Hoy no sirve, hoy los paradigmas cambiaron, hoy todo esto que era lo que estudiábamos nosotros, cuando estudiábamos y éramos chicos y estudiábamos historia, no es la manera. Hay que explicar bien claro las causas que llevaron a esto. Que esto es lo importante. Para advertir a tiempo, acá en nuestro país y donde fuera, cuando veamos una situación similar a la que se dio en la Europa, estemos atentos. Porque hay quienes creen que la persecución a los judíos se inició en la noche de los cristales. Y no es así. Todo este proceso empezó mucho antes. La noche de los cristales fue la primer gran, tal vez hubo otras, pero fue una de las primeras grandes exteriorizaciones de esta persecución. Entonces, nosotros cuando vemos, y acá llegando a nuestro país, algunas expresiones desafortunadas de algunos que manejan la política, decimos que esto es muy peligroso, porque no se puede encender un fósforo donde hay pasto. Y el antisemitismo es pasto seco. Cuidado, cuidado. En esta rama de la xenofobia hay que ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos. No se puede hablar y tirar palabras así porque sí. Yo sé bien claro que el mercader de Venecia se da en Israel, pero el contexto donde se da el mercader de Venecia, donde se habla del mercader de Venecia, no es el contexto de nuestro país, donde hay una situación conflictiva con los fondos buitres. Yo no soy economista, no sé por qué no se arregló, por qué se arregló, pero digo, asimilar a los fondos buitres al mercader de Venecia es por lo menos una comparación peligrosa.
desafortunada, peligrosa. Entonces nosotros decimos, desde la entidad que me toca presidir, que la lucha contra el antisemitismo, para no estar solos, tiene que ser la lucha, como es la misión de la DAIA, contra toda forma de discriminación. ¿Por qué? Porque si nosotros, cuando se ofende a un boliviano, o cuando se ofende a un discapacitado, o cuando se ofende a una persona calificada por sus inclinaciones sexuales, no decimos nada, vamos a llegar a esa vieja frase: hoy vinieron por este y yo no dije nada, hoy vinieron por este y yo no dije nada, hoy vinieron por mí y ya no hay nadie que me ayude. Entonces nosotros trabajamos en analizar y recibir todas las denuncias que demuestren algún acto de discriminación, algún acto de xenofobia. Cuando nosotros hicimos la última encuesta sobre colectivos, sobre minorías, colectivos minorías en nuestro país que son más objeto de discriminación, ahí descubrimos algo que uno diría tal vez nuevo para nosotros, porque uno pensaba que el judío es el más discriminado en nuestro país, más allá de que son discriminados, y el colectivo más discriminado es la mujer boliviana y pobre. En alguna oportunidad, en otra anterior publicación nuestra, estaban los peruanos o los paraguayos, y hoy es la mujer boliviana y pobre. Entonces, nosotros tenemos una mesa de denuncias donde todos estos colectivos, estas minorías concurren a diario, porque uno se cree que los actos de discriminación son aislados, y no son aislados. La discriminación en nuestro país, los actos de discriminación y los actos de antisemitismo son cosas de todos los días. Entonces concurren a nuestro centro, donde hay una mesa de denuncias que recibimos los días martes, se reúnen, se reciben todas las denuncias y ahí se analizan y se derivan. Algunas asumimos nosotros y citamos a los posibles acusados de estos actos. En otras, cuando la situación ya es más delicada, la derivamos directamente al INADI, y cuando la situación es grave, pasamos directamente a acompañar a los denunciantes a la justicia. Porque no podemos de ninguna manera dejar pasar ningún acto de discriminación. Por eso hemos trabajado mucho para firmar acuerdos, por ejemplo, con el Colegio de Árbitros de la ciudad, de la capital federal, para dar clases, y creo que se hizo en la época de Claudio, cuando él era director ejecutivo, para dar clases y para lograr que ante un cántico antisemita o xenófobo se detengan los partidos en la cancha. Así que yo entiendo que en este momento estamos atravesando una etapa difícil. Yo sé que estamos en el medio de un proceso electoral donde ayer mismo hemos visto lo que pasó en una de las provincias, y esto que pasó o esto que pasa con los periodistas, cuando se replique o caiga sobre la comunidad judía, es muy peligroso, porque ahí se pliegan muchos, hay muchos. Nosotros hoy, un grupo de directivos de la comunidad, estamos denunciados por un viejo antisemita y conocidos nuestro, que es el doctor Lavaqué. Estamos denunciados por traición a la patria. Y créanme, y por nuestras relaciones con los fondos buitre. El día que el señor Singer se digne a tomar un café conmigo, debe ser porque está loco. No lo conozco, no sé quién es, no tengo la menor idea, y no tengo ninguna relación con los fondos buitre. El único animal que tengo en mi casa es el perro. Así que, pero fíjese usted, para una cosa tan absurda como esa,
llevamos casi 2 meses y medio sin que el juzgado resuelva nada. Y en otras cosas más importantes, los juzgados resuelven en 7 días. El 22 de junio, el Tribunal de Casación debió haber dado la sentencia en materia del memorándum de entendimiento. No he recibido nada. Fue removido un juez, no hay juez. Hoy estamos para cumplir en unos días, ahora cumplimos recién 7 meses de la muerte del fiscal Nisman. Ahora nos enteramos que la doctora Viviana Fein, a quien yo conozco de hace años, porque la doctora Viviana Fein es judía, porque la madre de la doctora Viviana Fein concurre al templo donde yo era presidente, ahora se tomó licencia. Apenas le llegó el caso, se quiso ir de vacaciones. Nadie quiere, entonces pasa lo que usted dijo con algunos periodistas. Unos no trabajan porque son amenazados, y hay otros que saben que amenazaron al otro, entonces tampoco trabajan. Uno dice, ¿qué pasó? Yo no quiero solamente que me digan cómo murió. Y si Dios nos permita, llegan a decir que fue asesinado, perdimos 8 meses sin buscar al asesino. Esto es grave. El antisemitismo es peligroso. La comunidad judía ha dado pruebas suficientes en nuestro país de su inserción, de su trabajo, de todo lo que ha aportado en todos los órdenes de la vida, desde de lo que es la cultura, hasta el deporte, hasta las ciencias, hasta el comercio, todo. Entonces creo que tratar de usar a la comunidad judía en medio de este proceso electoral es peligroso y es malo. Esperemos que todo esto se encauce, esperemos que podamos seguir trabajando en paz, podamos, como dice la Constitución, profesar libremente nuestro culto, porque no somos argentinos de origen judío, somos argentinos y judíos, como hay argentinos y cristianos, no solo por nuestro origen, sino por nuestro sentimiento, por nuestra vocación y por nuestra religión. Gracias.